Bueno, muy buenas tardes. Estamos ya en el tercer panel de las jornadas. Quería empezar diciendo que pude estar en algunas de las sesiones iniciales y que espero que la de nosotros sea tan buena, ¿cierto? Que el público que seguramente habrá seguido muy interesado estas discusiones de por la mañana, y yo les hago aquí un poquito de spoiler, yo ya estuve mirando, creo que el término es stalkear, a mí me sale un inglés paisa, pero yo me estuve stalkeando la hoja de vida de nuestros panelistas y puedo asegurar que va a ser así, que vamos a mantener ese mismo interés. Entonces, bueno, abrimos este tercer panel sobre justicia y juventud. Nosotros vamos a estar ocupando entre las 2 y las 3:30 de la tarde. Vamos simplemente a seguir un orden muy sencillo. Inicialmente voy a introducirnos un poquitico en el tema con un par de comentarios. Quiero ir muy rápido porque no quiero ser de esos moderadores que están deprimidos por no haber sido panelistas, ni más faltaba. Le voy a dar la palabra pues rápidamente a los protagonistas y después de eso vamos a hacer pues como una jornada de debate, de conversación, que creo que va a ser hasta la parte más interesante, en la que tanto los panelistas que tengan que hacerse preguntas, apreciaciones, comentarios a sus colegas, como los miembros del público, que desde ya los animo a que vayan haciendo preguntas a través de Facebook, nos van haciendo llegar esas preguntas que yo se las leeré a los panelistas. Entonces, yo simplemente, pues antes de seguir ese programa, quería hacer un par de cositas. Pues primero quería agradecer a la Universidad del Rosario por pues, la invitación. Estoy seguro que tanto yo como el resto de los panelistas estamos muy honrados de estar acá. Yo también, además de agradecer a la Universidad de Rosario esta oportunidad, los quería felicitar. La gestión del evento ha sido impresionante, ha sido absolutamente riguroso todo el manejo técnico, los correos, las comunicaciones, todo ha sido impecable. Y yo también he organizado eventos y sé que no es una cosa fácil y que todo salga así como un relojito y todo, merece toda mi felicitación. Entonces, Matthew y todo el equipo de la Universidad del Rosario, mis más sinceras felicitaciones porque sé que no es fácil y de una vez asumo yo como moderador que en este momento estoy en control, todo lo que salga mal es mi culpa. Libero de responsabilidad a Matthew, libero de responsabilidad a la Universidad del Rosario que nos han dado absolutamente todas las herramientas técnicas, han sido supremamente claros y rigurosos como en todo el proceso. Entonces, en primer lugar, pues quería agradecerlos y felicitarlos. Ya vamos entonces pues quiero, antes de darle las palabras, hacer pues como un comentario muy pequeño. Yo también celebro el interés de la Universidad de Rosario, de los panelistas, de las personas que nos están escuchando en estos temas. Yo, como pudieron ver, pues el que se puso a ver la presentación, soy del grupo de prisiones, entonces trabajo en penitenciario. Y a mí me pasa mucho trabajando en penitenciario, que muchas veces ve uno que hay ciertos temas que quedan por fuera de los programas del derecho, ¿cierto? Por ahí se dice que el penitenciario es el hijo bastardo del derecho penal, ¿cierto? A los penalistas eso no los ocupa, ¿cierto? Llegan hasta que alguien, hecho típico, antiguo culpable, ya está, la bendición y mira a ver cómo le va a usted en la cárcel. Pues yo creo que con los menores es peor, o sea, es como que las luces de los programas de nuestra formación jurídica, de nuestra formación, nunca van hasta allá. Y entonces uno cuando empieza a meterse así sea un poco en este mundo de la justicia, para los menores se encuentra con unas perlas y se encuentra con un montón de situaciones que uno dice, pero esto por qué no se le pone el foco, esto por qué no se ilumina. Yo ahorita, más adelante, si el debate se da, les comentaré algunas de las cosas que yo me he encontrado, porque he visto que muchas veces en la justicia, en términos de menores, cada juez va por su lado, cada juez va a su aire. Entonces hay algunos que lo hacen desde un punto de vista paternalista, otros que lo hacen desde otro enfoque, y como que no hay una uniformidad, no hay unos criterios, no hay una dogmática, no hay unos estándares como que iluminen y guíen algo. Entonces yo celebro mucho esta oportunidad de poder conversar entre nosotros, de intercambiar estas experiencias para ver si encontramos a puntos comunes, si hacemos diagnósticos, si hacemos soluciones y si conversamos sobre estos temas un rato. Entonces yo más que pues hablar sobre el tema, que eso lo hablarán los panelistas, sobrados expertos en estos temas, sí quería decir que celebro mucho tener la oportunidad de hablar de estos temas que no siempre se les da la importancia que se les debería dar. Entonces, bueno, muy bienvenidos y bueno, voy a empezar pues a darle la palabra a los expertos, a los panelistas. Vamos a seguir con el siguiente orden. Vamos a empezar primero con Bruno, luego con Mauro, luego con Cristian, luego con Alicia. Me perdonarán la falta de protocolo. Yo no les dije aquí ni doctores ni nada, pero bueno, ya en la presentación haré eso, seré un poquito más formal, lo prometo.
Entonces, ahora sí, ahora sí ya a corregir. Doctor Bruno, ¿cierto? Vamos a empezar contigo, Bruno. El doctor Bruno es doctor en Ciencias Penales por la Universidad Pontificia Católica de Río Grande. Es postdoctorado en Criminología y Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Es profesor de la Facultad de Derecho y del programa de posgrado en Derecho, magíster de la Universidad Federal de Pelotas, es miembro de la Red Cono Sur de Investigaciones en Cuestiones Penitenciarias y coordinador de Libertas, programa de castigo, control social y derechos humanos de la Universidad Federal de Pelotas. Entonces, los dejo con el doctor Bruno. Recuerda, Bruno, que tenemos 10 minutos, máximo 15 minutos. ¿Listo? Adelante. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer, Juan, por por que me ha recibido aquí y también agradecer a invitación de Matthew. También quiero saludarlo y también envío mis saludos a los compañeros Mauro, Cristian y a la compañera Alicia, los compañeros y la compañera de mesa. Bueno, yo voy a hacer la presentación dentro de este tiempo de 10 minutos. Yo antes pido disculpas por mi portuñol un poco rioplatense, porque vivo muy cerca de la frontera con Uruguay, entonces tengo más un contacto ahí con este castellano. Así que, bueno, pido disculpas por eso. Pero sé también que queda más fácil para comprender si hablo un poco más despacio y también intentando usar un vocabulario más próximo del español. Bueno, esta ponencia tiene como tema encarcelamiento de jóvenes, derechos humanos y violencias en Brasil. Y el objetivo es presentar algunas reflexiones sobre el encarcelamiento de jóvenes en Brasil, porque es un tema que trabajo particularmente en mis estudios y también en mis proyectos de investigación, que es el tema del encarcelamiento en el contexto brasilero y también en perspectiva comparada. Y hago una presentación a través de la primacía de los derechos humanos, porque también voy a hablar algunas informaciones sobre la violación del derecho a la vida de los jóvenes en Brasil, los jóvenes en situación de libertad, pero también los jóvenes detenidos en las cárceles. Y además de eso, también busco analizar la intersección con esta violencia, que es también una violencia institucional. Y también por el tema de este importante seminario, la relación que hay hoy y también el movimiento que tenemos sobre el crimen organizado. Tiago y Julia han presentado hoy más temprano importantes informaciones en el contexto brasileño, del contexto de Río de Janeiro. Y ya han hablado también sobre la incidencia del crimen organizado en la cuestión de los jóvenes en Brasil. Entonces, creo que también voy a hablar un poco sobre eso, pero tal vez no sea lo mismo y se puede ahí también contribuir para los debates al final. Pues, la cuestión de la muerte en el contexto brasilero y la cuestión del sacrificio, ¿no? Es un tema muy interesante y tiene una relación muy cercana con el castigo. Y la idea de una muerte sagrada, la idea de una pena como un sacrificio, está muy cercana, ¿no?, a eso. Incluso hay un importante autor brasileño del siglo XIX que se llama Tobias Barreto, que ha publicado un libro al fin de este siglo
y que hace una relación entre pena pública y sacrificio humano, porque primitivamente la pena y el sacrificio humano fueron una única y la misma cosa. Y por eso el origen del derecho de punir debe ser buscada en este mismo sacrificio, porque hay una relación muy próxima entre muerte sagrada y también el derecho de punir o el castigo. Quizá fue Zaffaroni que ha buscado este concepto cuando escribió desde los años 2000 la idea de masacre estatal, ¿no? Sus estudios que fueron estudios muy importantes, porque la destrucción, la eliminación de una persona, de uno, de un grupo vulnerabilizado. Esto es un elemento que está muy próximo del castigo. Y aquí tengo algunas informaciones sobre los jóvenes, ¿no? Entonces, Brasil, desde 2018 hasta 2020, pero los datos que tengo, 2019, ha presentado una reducción de las muertes por homicidios en el contexto social. Pero esto también se puede pensar que la razón es que también ha reducido la calidad de los registros oficiales. Entonces, no se sabe si esta reducción es una reducción de una violencia más grave. También hay una reducción de víctimas jóvenes desde en 2019. Pero lo que es muy importante es la cuestión de la raza. ¿Por qué? Porque no hubo una reducción de víctimas negras, por ejemplo. Hay una gran reducción de quizá un 30% de víctimas no negras desde 2009 hasta 2019. Las tasas de homicidio han presentado una disminución de un 20%, pero una disminución es más grande en personas no negras. Incluso es un 50% mayor que en las personas negras. Entonces, este movimiento de la violencia en Brasil, en los homicidios, el joven negro, pobre, es más vulnerable, más víctima, do que si hace la comparación con el joven no negro. Otro tema también son las muertes por la intervención policial. Esto creo que ustedes han visto las noticias en Brasil, incluso ayer un policial que ha hecho una prisión, una detención de un joven negro y dejó a este joven como preso, ¿no? Sí, en la moto, en una moto, y ha recorrido por una calle muy movimentada allá en el estado de São Paulo, y como un espectáculo público de una esclavitud. Y esto fue ayer. Entonces, es una cuestión muy grave que pasa en Brasil. Las víctimas negras que son superior, son a mayor número que las víctimas no negras. Y hay una sobrerepresentación de personas negras víctimas de la letalidad policial. En el tema de las prisiones,
También hay un aumento del número de muertes de casi un 100% entre 2014 y 2019. Y el tema de las prisiones también, ahí hay una selectividad de las personas detenidas. Una buena parte de las personas que están ahí, en esos espacios, son jóvenes, hay desde 18 hasta 29 años. Estos son, esto es como casi un 42% de las personas detenidas, y hay una, una tasa de muerte muy alta y un promedio ahí de 1.600 muertes por año en las cárceles de Brasil. Y un 60% de esas muertes son por causas de enfermedad, que también es un grave problema. En el último año de pandemia, en 2020, también muchas muertes por causas desconocidas. No se sabe por qué la persona murió. Y otro tema también del encarcelamiento es al respecto de las facciones, de las pandillas criminales, de las redes que están en las prisiones. Porque el mundo del crimen en Brasil ha cooptado a los jóvenes. Antes, los jóvenes, cuando eran detenidos a instituciones propias, no se pensaba en el momento de hacer la separación si estaba en algún grupo, alguna pandilla, y sí, porque es cuestiones de la naturaleza, del crimen, de la cuestión de la agresividad. Ocurre que hace como 8 años, más o menos, empezó entonces toda una influencia de las facciones en esos espacios también de detención de jóvenes, y hoy también se hace una separación de, de esas instituciones por el tema de si está o no, se hace parte o no de una facción. Y eso está en casi todo Brasil, porque hay muchas experiencias, incluso Juan Martins ha investigado la influencia de PCC en Paraguay, y aquí en el sur, por ejemplo, también ya hay algunas influencias, pero también hay pandillas locales, ¿no? Entonces, en mi ciudad, por ejemplo, a 3 pandillas que están en el sistema penitenciario aquí, y también están en el sistema socioeducativo. Así que hay una influencia muy fuerte de esos espacios como espacios de violencia, espacios también de un gobierno, así con un control desde la violencia. Incluso los jóvenes ahí están por crímenes muy relacionados a los estupefacientes. Por ejemplo, también los crímenes más graves como un crimen de robo con muerte, y por el tema del tráfico de drogas. Estos espacios no son espacios, y ya estoy cerrando, no son espacios para respetar los derechos, porque hay también sobrepoblación en esos espacios. Entonces, la discusión tiene que pasar, por ejemplo, por una configuración de realidades. Entonces, es como reflexionar sobre los impactos de elementos políticos, sociales, que están dentro de este sistema punitivo, que es la vulnerabilidad de jóvenes, la noción de sociabilidad, la estigmatización, segregación, que están muy presentes en esos espacios punitivos. Y por fin también una política de drogas es muy importante, porque muchos de estos jóvenes también empiezan un camino que para ser acepto en un grupo, de un grupo criminoso, y eso pasa necesariamente por
por un mercado, ¿no? más de inicio de la cuestión de las drogas. Bueno, quedo a disposición y agradezco una vez más a la invitación para conversar sobre este tema. Sí, gracias. A ti muchas gracias, Bruno, por primero como moderador por ajustarte al tiempo, muchísimas gracias, y segundo por tu brillante ponencia. Las preguntas, cierto, van después de las participaciones, pero yo aprovecho este rol para hacerte una pregunta muy básica, muy chiquita, te la respondes en un segundo, simplemente porque quiero meterme ya en estos escenarios que ustedes nos están planteando de las bandas y de todas estas cuestiones. Simplemente para claridad, Bruno, cuando hablas del ingreso, ¿cierto? De la captación de estas bandas, de ingresos de jóvenes y de todo eso, estamos hablando desde qué edad. Yo sí quisiera saber eso para poner eso pues como sobre la mesa. Estamos hablando de niños de 12 años, de 13, de 14, de 10, de 11. Yo no tengo esta información, pero son niños que son después de 12 años. Después de 12 años. Pero ahí lo que más ocurre son 16, 17, los que okay. más están en las instituciones. 16, Perfecto. 17, por ahí más o menos. Perfecto, mil gracias, Bruno. Bueno, ahora sí vuelvo entonces muy juicioso a la agenda. Vamos a seguir con Mauro Testa. Entonces, Mauro Testa es trabajador del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario desde 2009. Es miembro de la Casa de la Memoria de Rosario y de la Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano Arruga. Es cofundador del colectivo de investigación militante sobre los jóvenes y el poder punitivo. Ha asistido a diversos encuentros nacionales e internacionales relacionados con la temática que estamos viendo hoy, la criminalización de los jóvenes. Ha sido ponente invitado en universidades de Colombia, Brasil, Perú, y ha sido autor y coautor de diversas publicaciones en Argentina, en Brasil, en Gales, en México. Entonces, Mauro, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme, a Matthew, a Arlene, bueno, a todo el equipo del observatorio. Yo tengo una diferencia con todos ustedes, me considero igual un colega, pero yo soy un trabajador de una institución, nada más y nada menos que de máxima seguridad de encierro. Voy a compartir la pantalla. Hace 12 años que trabajo en lo que antes se llamaba IRAR, y ahora hace 2 años se llama Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, que es una cárcel de máxima seguridad para jóvenes de entre 16 y 18 años. En Argentina la edad de punibilidad es a partir de los 16. Y bueno, ya desde el inicio nosotros tuvimos una condición con respecto a nuestro trabajo, y es que voy a pasar, después voy a volver acá. A partir de la Convención de los Derechos del Niño, que bueno, se inauguró en 1989, pero que en Argentina llegó recién en el año 2005, y a Santa Fe, que es la provincia donde pertenece mi ciudad de Rosario, llegó en el 2009. La Convención y toda la doctrina de la protección integral hizo que Santa Fe recién, bueno, en 2008, 2009, adecuara las leyes destinadas a la niñez, y en particular a las de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad. Y para eso cambió lo que era el régimen de patronato, ¿no? Que en Argentina era de 1919, la ley Agote, y adaptó a las nuevas convenciones. Y ahí fue que entramos nosotros, que proveníamos prácticamente de la militancia social y política y de derechos humanos, nos metió en una institución de encierro. Todo ese proceso yo no lo voy a contar ahora porque, bueno, de hecho hay trabajos escritos. Nosotros a partir del 2010 conformamos un grupo de investigación conformado por trabajadores de instituciones penales del sur de la provincia de Santa Fe, que bueno, en todo caso después les paso el material que hemos producido. Y todo este proceso confluyó en la creación de una figura que fue copiada del DEGASE, que es de Río de Janeiro, el Departamento General de Acciones Socioeducativas, donde trabajaba Antonio Gómez da Costa, un proyecto que se basa en la pedagogía de la presencia, y una figura, el acompañante juvenil, que bueno, yo soy acompañante juvenil, una figura civil
para garantizar los derechos de las personas, de los niños, niñas y adolescentes, bueno, en mi caso niños, porque el SERPJ aloja solamente varones, alojados allí. Esto a nivel, obviamente, ideal, teórico, normativo. Tampoco ahora voy a contar en parte, ¿no es cierto?, todo lo que ha pasado, pero para decirles que no es todo lo que se planteó en el 2008, no es todo lo que pasó en la realidad, pero bueno, fue un proceso que también lo tenemos, digamos, sistematizado. Volviendo al tema, yo no hablo tanto del SERPJ solamente, sino de lo que pasa en Argentina, en Santa Fe y en Rosario, de este giro punitivo, ¿no?, como le llaman algunos, tanto en Latinoamérica, en los paneles de hoy a la mañana que yo presencié, el panel 1 y 2, bueno, creo que el tema básico se mencionó siempre, que es Latinoamérica como la región más desigual y violenta del mundo, la alta incidencia que hay de homicidios, tanto los que lo perpetran como las víctimas, de jóvenes, de niños, y el alto uso del arma de fuego. En Santa Fe y en Argentina, como vamos a ver en estos gráficos, este giro punitivo desde hace aproximadamente 10 años hizo que tanto en Argentina, pero sobre todo en Santa Fe, que es el gráfico de la derecha arriba, la cantidad de personas detenidas, esto es adultos, no es jóvenes, prácticamente se duplicara en menos de 10 años, o aproximadamente 10 años. Y que nuevamente las personas que, la edad que mayor representa, digamos, a las personas encerradas es entre 21 y 30 años. Con respecto al sistema penal juvenil, en Argentina, sí se puede Mauro, qué decir... pena Sí, que te interrumpa un segundito. Lo que perdón, pasa sí, es que no sí. estamos viendo tu pantalla y Ah, de ¿no? pronto nos perdemos quizás de lo que nos Ah, me estás hubieras contando. dicho... Perdón, no, pensé que le estaba compartiendo. Acá estoy. ¿Ahora sí? Perfecto, ya, listo. Ah, disculpen, no. Bueno, igual el gráfico era este, que acá le mostraba, en donde claramente se ve como en Santa Fe y en Argentina el número de personas detenidas prácticamente se duplicó. En Argentina se triplicó en 20 años y en Santa Fe se duplicó en 10 años. Pero sobre todo son personas jóvenes, como vemos aquí el perfil, un 71% desocupado en Santa Fe, con bajos estudios, personas... En Argentina no está muy estudiado todavía el tema de la raza, obviamente, pero sí el perfil que predomina es el varón pobre de barrios periféricos populares de las ciudades. Voy a ir rápido, hablaba del sistema penal juvenil con estos gráficos en donde en realidad desde el 2009 sí hay un registro, hay una sistematización de datos, tipo de dispositivos, cantidad de jóvenes, de niños, niñas, adolescentes encerrados o en establecimientos, digamos, en distintos tipos de establecimientos o en medidas penales en el territorio. Pero lo que yo quiero, nosotros como trabajadores tenemos que tener claro que no, o sea, la teoría la vamos desde abajo con la teoría, nosotros estamos en el territorio, en el campo, nuestro campo de trabajo sería el campo de estudio de los académicos. Entonces, partimos de la realidad para ver qué dice la teoría sobre esto. Esto es lo que había mostrado al principio, lo que había contado al principio de los cambios paradigmáticos que hubo, en donde hay dos grandes falencias con respecto a los adolescentes y la justicia, tanto en Argentina como en la provincia de Santa Fe, y es que en Argentina el régimen penal de la minoridad, que sería el Código Procesal para los jóvenes, todavía es un decreto ley de la dictadura de Argentina, de 1980. Y hace prácticamente 40 años que eso no se ha podido cambiar, porque en realidad, cada vez que el tema se lleva al debate parlamentario, ciertos sectores, ¿no es cierto?, de derecha, fascistas, solo quieren aprobar esa nueva ley si se baja la edad de imputabilidad y de punibilidad a los 14 años, lo cual es contrario a todas las recomendaciones que existen a nivel de protocolos de la Convención y de UNICEF.
A nivel provincial, en Santa Fe tampoco hay una ley de justicia penal juvenil. Se está debatiendo, hay distintos proyectos hace años, pero no hay una ley. Y hay un código procesal que obviamente responde más al paradigma viejo, tutelar, que al de la doctrina de la protección integral. Nosotros, aquí antes Bruno comentaba el concepto de Zaffaroni de masacre. Nosotros, repito, somos trabajadores y vemos como día a día o mes a mes mueren violentamente en la calle jóvenes que hasta hace poco habían estado alojados en nuestro lugar de trabajo. Jóvenes con los que siempre establecemos una relación incluso afuera, una vez que egresan. Cuando quisimos explicar esto, primero comenzamos con este concepto de Zaffaroni de masacre por goteo, que él lo toma de Neil Christie, en realidad, y que habla de cómo el sistema capitalista establece el gobierno del delito, del crimen, para masacrar a los pobres, básicamente. Pero desde hace 3 años que utilizamos directamente el concepto de juvenicidio, que es un concepto de Valenzuela Arce, que es un académico mexicano, en donde, bueno, ya no habla solamente de las muertes, sino habla de qué posibilita que esas muertes se produzcan y que se naturalicen y que se legitimen incluso. Y es este marco, ahora también se usa mucho el ni, ¿no es cierto?, ni trabajan ni estudian, que son los que luego mueren, que son muertos por el poder punitivo o por fuerzas, en algunos países paramilitares, en Argentina, en Rosario también parapoliciales, y que los medios de comunicación naturalizan y legitiman. Tenemos unas cifras que, bueno, yo ahora no voy a andar porque no hay mucho tiempo, pero unas cifras de juvenicidio en Rosario. Rosario, ahora les voy a mostrar unos gráficos, no los tengo acá, bueno, no importa. Rosario desde hace unos años es una ciudad que se la considera, se la compara con los niveles de violencia de Colombia y de México, si bien no llega ni al 10% de esas cifras, ¿no es cierto?, en violencia, pero bueno, en Argentina, en Rosario, la tasa de homicidio cada 100.000 personas triplica y a veces cuadriplica el promedio nacional. Y ahí sí viene la explicación del crimen organizado, ¿no es cierto? Porque en general, como vemos acá en la cuarta columna, que dice economía ilegal o organización criminal, la mayoría de los crímenes en Rosario se dan o se están enmarcando dentro de lo que se considera el crimen organizado. Si bien es un tema que no está muy estudiado y las políticas públicas de seguridad directamente no producen datos con respecto a esto, más que explicar estos homicidios que no tienen mucha explicación a nivel penal, porque de hecho la tasa de esclarecimiento es bajísima, y eso también habla Valenzuela Arce, ¿no es cierto?, de qué es lo que colabora con el juvenicidio, ¿no? Que no haya acceso a la justicia para los jóvenes que son asesinados. Con respecto a la justicia, a los jóvenes y el crimen organizado, algunas reflexiones, repito, desde nuestro posicionamiento como trabajadores, y no tanto como académicos, y a partir de charlas incluso con gente del Poder Judicial, con gente del Ministerio que hace análisis criminal en el Ministerio de Seguridad, muchos coinciden en esto, en de que no existe información y en donde en realidad, y uno lo ve en las noticias, en las causas penales, la gestión del delito, pero del crimen organizado, está en un 50 y 50, o a veces más, gestionado y organizado por las fuerzas de seguridad y el poder político, y muchas veces del Poder Judicial. Y esto recién ahora en Rosario, en Santa Fe, se está destapando, se están viendo causas en donde directamente son juzgados miembros de la fuerza de seguridad, del poder político, del poder judicial. Y en esto yo quiero ser muy enfático, y en relación a los otros paneles, en donde uno siempre se pone el foco, ya sea de la investigación académica o, ni hablar de eso, de la investigación criminal, en los jóvenes. Y los jóvenes, o los niños, son
el último eslabón de esta cadena. Y son personas que generalmente son involucradas en estas redes criminales, incluso hasta por la policía. Hay un caso, la Cátedra de Derechos Humanos donde yo participo, se llama Luciano Arruga, fue un joven en Buenos Aires, en donde en el año 2009 él fue muerto por la policía porque él se negó a robar para una comisaría. Entonces esa comisaría directamente lo asesinó. Y esto relativiza mucho el rol y el papel que juega un joven de 12, 13, 14, 15 años, cuando luego se lo encuentra participando como sicario, como soldadito, como vendedor de droga, como transportador de droga, en por qué participan. Y nosotros lo escuchamos día a día porque esos jóvenes van a parar presos a donde nosotros trabajamos y lo que nos cuentan es eso. O sea, y ellos tienen muy pocas posibilidades de salirse de toda esa cuestión. Pero son los que, el último eslabón, que son los que van presos, pero después los que organizan todo ese crimen organizado, no, que, repito, en gran parte son las fuerzas de seguridad directamente, porque tenemos los testimonios, esos nunca son investigados, nunca van presos, entonces el circuito continúa. Para dar un ejemplo, no sé cuánto tiempo me queda. Minuto. Un minuto, bueno, entonces voy a terminar con esto. Las políticas públicas para estos jóvenes, que repito, no están directamente ni siquiera pensadas para que los jóvenes desistan de este tipo de cuestiones criminales, o sea, participación en el crimen organizado, el principal programa que hay para estos jóvenes de capacitación y un futuro y posible trabajo, les da 3.000 pesos por mes como beca. 3.000 pesos, bueno, depende cómo uno lo... Son 15 o 20 dólares o 30 dólares según el cambio. Por una sola acción, que ellos puedan ser contratados para realizar una acción en el marco de estas bandas, ellos reciben 100.000 pesos por una sola acción, que la hacen en 15 o 20 minutos. Entonces una misma persona que yo hablé hace muy poco, operador judicial, que los chicos, o sea, los jóvenes le cuentan esta situación, uno ahí ve la disparidad de en dónde está el Estado y la justicia y las políticas públicas y dónde está la realidad y de qué tan lejos estamos de lograr que estos jóvenes desistan de esta participación en el crimen organizado, con lo que le da el Estado, cómo los estigmatiza y los castiga cuando ellos son los últimos eslabones, como decía antes, y los jefes están libres, están muchas veces dentro del Estado, dentro del mismo Estado. Sí, bueno, no voy a llegar a las reflexiones finales, pero nada, un poco era esto, que ustedes tengan la visión desde el campo, sin ser, o a veces sí lo es, etnográfico, porque nosotros pasamos horas y horas y horas con estos jóvenes adentro de una cárcel, pero bueno, que tengan esta visión y esta perspectiva, que es lo que desde hace años, prácticamente del 2010, que con el colectivo de investigación primero y con distintos trabajos queremos sistematizar y transmitir en estos encuentros para bueno, dar nuestra visión de la situación. Y desde ya que, bueno, esperamos las preguntas y un placer y un honor participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Mauro, por esa ponencia tan interesante y tan estimulante. Yo debo confesarte que me pasó algo y es que hacia el principio de tu ponencia estaba aquí anotando preguntas que de pronto quería hacerte y te iba a preguntar por el nivel de reincidencia, pero obviamente cuando continuaste me tocó tachar eso y tocará preguntarte por el nivel de supervivencia. Qué cosa tan escalofriante, qué cosa tan espeluznante. Ya no hay que preguntarse si reinciden, sino si sobreviven. Una cosa absolutamente espeluznante. Sí, hay una cifra ahí que nosotros como trabajadores comenzamos a relevar desde el inicio a través de medios de información, y es que al año entre 10 y 12 jóvenes que han pasado por nuestra institución son asesinados. Mueren de forma violenta, ya sea por la policía o, como se dice ahora, como ajuste de cuentas o por negocios narcos de que
que disputas de territorio. Eso es una parte de la cuestión. Y por otra parte, nosotros también quisimos hacer un relevamiento de qué sucedía con los jóvenes que habían pasado por nuestra institución, que son aproximadamente entre 150 y 200 por año, y quisimos pedir esos datos a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, para nosotros, de manera gratuita y voluntaria, hacer ese relevamiento que no existe, y la Corte Suprema nos negó los datos. Tremendo. Tremendo. Bueno, tenemos muchos temas ahí picando y muchos temas ahí que estoy seguro que podremos seguir ahondando en ellos en nuestro diálogo. Por ahora entonces vamos a seguir con nuestra agenda y vamos a seguir con Cristian Solano. Entonces Cristian es docente universitario de pre y posgrado, investigador y consultor en temas de delincuencia juvenil, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Tiene experiencia en intervención directa con adolescentes infractores y gestión pública en delincuencia juvenil. Tiene un doctorado en psicología, tiene una maestría en gestión de riesgos psicosocial para la seguridad ciudadana, un diplomado en psicología forense, tiene pasantías internacionales en delincuencia, explorando temas de delincuencia juvenil y tratamiento de adolescentes infractores en países como Argentina, Chile, Colombia o Ecuador. Fue director de centros juveniles de medio cerrado para adolescentes infractores en Lima y Trujillo, Perú. Cristian, bienvenido. Adelante. Gracias por la presentación, Juan Pablo. Un saludo a todas las personas que aquí nos acompañan, a las autoridades presentes también, y aquí a mis compañeros que estamos en un espacio académico muy importante para hacer algunas reflexiones de todo el sistema de justicia juvenil crimen organizado en América Latina. Muy importante el evento. Y bueno, yo quiero compartir un poco la experiencia profesional que tengo respecto en el Perú. También el trabajo de campo, mucha intervención directa. Soy psicólogo de profesión. He hecho el contacto directo con los adolescentes. Escuchaba a Mauro y me sentía muy identificado con su ponencia. Y también he podido hacer un poco de gestión. Y actualmente estoy trabajando en el tema de academia, porque nos falta mucha investigación, nos falta mucho publicar, mucho difundir conocimiento. Así que por el tiempo que tengo voy a hacer solamente algunas pequeñas reflexiones, comparto pantalla y empiezo de una vez. Bien, entonces, lo primero es un poco entender la problemática de manera general, ¿no? Creo que tenemos todos un concepto respecto a lo que es el sistema juvenil en Latinoamérica, ¿no? Hay temas en común, creo, entre ambos países, o en general en la región, ¿no? Un tema de desigualdad social importante, como la violencia adolescente ha tenido una gran consecuencia y repercusión en la vida cotidiana. Hoy en día, hablar en un país de Latinoamérica de seguridad ciudadana, de delincuencia, es un tema actual, preocupante. Y justamente los adolescentes son una parte de esta problemática en cuestiones de vulnerabilidad que ellos presentan, ¿no? Cada vez hay más casos al respecto, hay mucha situación mediática y social y cultural al respecto, es un tema de análisis, pero también es cierto que en los últimos años han habido ciertas reformas, actuaciones de parte de los gobiernos de turno para hacer un tipo de cambio en el sistema penal juvenil, ¿no? Pero todavía creo que estamos en un modelo muy incipiente. Si uno se compara con países de otras regiones, otros contextos, sí, pues hay mucha diferencia al respecto. Yo tuve la oportunidad de visitar también, por ejemplo, el sistema juvenil chileno, en su momento el ecuatoriano y el colombiano. Estuve un tiempo, recuerdo, por el ICBF que está en Colombia, interesante la propuesta, pero viendo justamente semejanzas y diferencias, pero sí, bueno, creo que hay un tema importante de que el perfil de nuestra población a trabajar tiene muchos factores de riesgo. Creo que la desigualdad social y todo lo que esto implica es algo global para todos. Y en ese contexto, entonces, sí, bueno, tenemos evidencia, publicaciones y trabajos que justamente nos explican, ¿no? Que son adolescentes y jóvenes que están justamente en una desventaja desigual, con muchos factores de riesgo que ya todos sabemos por un tema de academia, y frente a esto, justamente la problemática se incrementa. Hay una visión jurídica, pero a la vez punitiva, ¿no? Y hay una percepción social y ciudadana que de alguna manera busca siempre sanciones más draconianas, consecuencias más funestas, y de alguna manera tenemos una problemática a trabajar. Y un punto importante, que ya lo han mencionado mis compañeros, es el tema de que se requiere justamente una especialización en todo el sistema juvenil.
el aparato público, porque finalmente cada estado, cada gobierno tiene una política pública y división de cómo intervenir con esta población, tanto en los niveles de prevención, de administración de justicia y de resocialización. Esto es una cadena. Y eso es un aspecto de alguna manera relevante. Y sí, pues quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno o los estados, de alguna manera nos damos cuenta que a veces encontramos publicaciones, documentación, leyes, pero el gran tema en la América Latina sucede, conversando con muchos colegas, es cómo eso se puede aplicar. Cómo de alguna manera tenemos los insumos y las condiciones para poder ejecutar dichos trabajos. Y creo yo que ahí tenemos una gran brecha, ¿no? De justamente mejorar el sistema juvenil como aparato general para un trabajo más especializado. Y en el contexto peruano solamente tengo acá un par de comentarios importantes. En encuestas nacionales en mi país, sí, pues igual que en muchos países de la región, ¿no? Una problemática actual es la delincuencia. Y hay una percepción de seguridad, mejor dicho, de inseguridad que es relevante. Y sí, bueno, al respecto se han generado leyes, reformas judiciales, reformas penales, y justamente en ese foco está justamente la criminalidad juvenil y todo lo que esto implica, ¿no? Hay una acción más reactiva hacia el fenómeno antisocial que justamente busca un trabajo que tendría que ser diferente. Y vean un poco la historia en el caso de Perú al respecto. Actualmente el sistema juvenil se encuentra a cargo del gobierno, Ministerio de Justicia, a partir del Programa Nacional de Centros Juveniles. Y justamente un tema importante es encontrar la tipología o el perfil de este adolescente, de este joven. Bien comentaban los compañeros, creo que hay temas importantes de hablar de desigualdad social, generalmente un varón, correcto, con una historia antisocial o delictiva previa, un tema de consumo de drogas, en fin, todos los factores que conocemos al respecto que son muy significativos. Y en esa línea de explicación, por ejemplo, encontramos que en nuestro país, en Perú, tenemos alrededor de 3.000 jóvenes, tanto sistemas privativos de libertad, centros juveniles de medio cerrados, el término actual, y también jóvenes que se encuentran en un régimen abierto. A nivel nacional se estima un aproximado de 3.000 jóvenes que son parte del sistema juvenil peruano, que requieren una intervención justamente por parte del gobierno con todas estas consideraciones. Pero viendo un poco el marco legal, porque finalmente debemos recordar que hay también una mirada jurídica, esta visión histórica que ha pasado en Perú, y creo que también en otros países de la región que me pueden aquí acompañar, siempre ha habido una respuesta más hacia la sanción. Históricamente, en los últimos años, vemos aquí justamente este cuadro, se ha buscado el incremento de la medida socioeducativa, es decir, mayor castigo, mayor pena. Miren ustedes, por ejemplo, el año 92, la pena no excedía a los 3 años. Luego en el 98 excedía de 3 años y llegaba hasta los 6 en casos de pandillaje pernicioso. En el 2007 ya se pasó a unas penas de 6 años y en el año 2015 las penas han subido hasta los 10 años. Actualmente un adolescente que comprende entre los 14 años, donde inicia la edad de responsabilidad penal adolescente, hasta antes de cumplir 18 años, tiene penas máximas de 10 años según el tipo de infracción. Y también han habido, les comento, proyectos de ley de querer subir las penas, de irnos a los 15 años. O también un debate en su momento de bajar la edad penal o la edad de responsabilidad penal adolescente. Entonces, siempre esta visión punitiva es un tema interesante para revisar, siempre una crítica, porque pensamos que no es un poco la solución. Se ha demostrado con evidencia que a más castigos o a más penas el delito no va a disminuir, ¿no? Hay un tema diferente que puede trabajar a partir de la mirada de la criminología. Y aquí, por ejemplo, vemos algunos datos interesantes en el contexto peruano, ¿no? Por ejemplo, el tema del nivel educativo. Como también pasa en muchas regiones, encontramos que hay un ausentismo y deserción escolar. Son adolescentes que se encuentran en una gran vulnerabilidad social y por ende hay un tema educativo que no puede llevarse a cabo. En los motivos de ingreso, en nuestra data encontramos, por ejemplo, a nivel nacional, que las infracciones contra el patrimonio, es decir, robo, hurto, robo agravado, son de mayor frecuencia. Y el segundo tipo de infracción son las infracciones contra la libertad sexual. Y el tipo número 3 tiene que ver con las infracciones contra el cuerpo, la vida y la salud. Y aquí justamente entran los delitos violentos como los homicidios. En la zona norte del Perú hay un fenómeno interesante respecto a que hay mucha presencia de bandas criminales y usan muchos adolescentes justamente para el uso de estas actividades.
porque saben obviamente que un adolescente tendrá una pena menor versus un adulto. Entonces, lamentablemente, hay muchos lugares donde hay mucha desigualdad social y muchos jóvenes menores de edad son reclutados por bandas organizadas para cumplir estas funciones, y es lamentablemente muy mediático, ¿no? Un sicario adolescente, un adolescente cometido un delito violento, es un foco de atención a nivel público, a nivel de percepción ciudadana, y esto genera justamente una reactividad a pensar que todos los adolescentes tienen esta tipología, cuando encontramos finalmente que hay tipologías diferentes y muchos jóvenes que requieren un tratamiento, una intervención, que a partir de un programa de resocialización adecuado pueden responder a un trabajo importante. Entonces, esta percepción negativista, un poco dantesca, un poco criminal, diríamos, es un tema que lamentablemente como medios de comunicación sucede, ¿no? Uno a veces un poco ve las noticias y siempre la noticia que tenga un cierto grado, diríamos, de sensacionalismo va a vender versus una noticia que sea a favor de una reinserción social. Y bueno, es importante siempre el análisis del contexto de cada país, ¿no? Por ejemplo, yo aquí me preguntaba en función al Perú, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad actual? Porque no solamente implica leyes, también implica recursos, aspectos administrativos y de gestión. Y justamente cuál es un poco la visión que cada país toma respecto a sus procesos de cómo trabajar con los adolescentes que están a su cargo. Por un lado está el aspecto teórico, es también el aspecto de trabajo de campo y justamente las personas involucradas a partir de esto. Se cuenta con experiencia en el trabajo o se cuenta con la experticia en el trabajo especializado y las buenas prácticas basadas en evidencia que son importantes considerar. Entonces es un tema de análisis que creo que cada país siempre realiza y buscamos justamente mejoras al respecto. Pero siempre la idea, al menos en este sector, ha sido así, ¿no? Con pocos recursos hay que hacer muchas cosas. Bien comentaba Mauro, es como que somos el último eslabón, ¿no? Y buscamos que nosotros o la comunidad que está encargada de esto, los trabajadores, puedan resolver un tema que implica sector educación, sector salud, un tema familiar, un tema de protección y toda esta cadena de eventos, ¿no? Finalmente es un reto muy, muy grande. Y bueno, se han hecho algunos trabajos en el Perú respecto a algunas investigaciones y hay algunas ideas importantes. Por ejemplo, lo que yo siempre comento es, muchas veces he intentado replicar la intervención de adultos hacia adolescentes. Y esto históricamente ha fracasado. En su momento, en el Perú sucedió, ¿no? Hubieron la idea de que apliquemos exactamente lo mismo del adulto hacia un menor. Y lamentablemente generaron resultados muy tristes y lamentables por este país. Luego implicamos también justamente buscar un acercamiento a la intervención profesional. Y esto implica obviamente conceptos de criminología, de metodología y de evaluación, tomando en cuenta que se requieren las respectivas consideraciones. Finalmente, algunas ideas para terminar. Todo sistema juvenil, creo yo, implica una reevaluación y una evaluación. Y, por ejemplo, este tema de la pandemia, en muchos países ha puesto esto en relieve, ¿no? No hemos estado preparados, creo yo, como gestión a nivel público. Recuerdo en su momento que, por ejemplo, no había espacios para su habitabilidad, el tema de la justicia, el tema de la normatividad jurídica y todo lo que esto implica. Entonces, a veces uno se pregunta en cada país, ¿no? ¿Hacemos un trabajo especializado o solamente hacemos un trabajo de contención? O simplemente un trabajo para cubrir una atención. ¿Cuál es la calidad de la atención que estamos brindando? Entonces, justamente para esto se requiere justamente una intervención técnica especializada y los recursos y las condiciones para lo mismo. Por ejemplo, tener espacios, recursos humanos y todo lo que esto requiere para nuestro trabajo. Finalmente, también es importante el grupo humano, ¿no? Somos personas que estamos involucrados, cada uno desde su ámbito, en tener justamente esta vocación de servicio hacia esta población. Yo tuve la oportunidad en 2 veces de ser director de centros privativos de libertad y la experiencia única de ese contacto directo, de esa convivencia, ese vínculo terapéutico que se genera con los adolescentes es muy significativo. Y esa vocación debe estar siempre presente. No recordar, o siempre recordar, perdón, cuál es un poco la misión respecto a nuestro trabajo que hacemos. Y finalmente, siempre toda supervisión es importante a nivel intra y a nivel externo. Por ejemplo, es importante también que las entidades internacionales y nacionales justamente supervisen y monitoreen el trabajo que vamos a hacer en cada país. Bueno, es un poco hasta aquí mi presentación por un tema de tiempo. Quisiera hablar mucho más, pero tengo también que manejar una agenda y también ustedes
otras teorías. Muchas gracias, Juan Pablo. Cristian, a ti, muchísimas gracias por esa ponencia tan estimulante, tan interesante. Yo te aseguro que copié muchas preguntas y nada, esperemos que ahorita tengamos un tiempito de poder conversarlas, porque de verdad que me pareció, me llevó a muchos lugares tu ponencia, entonces te agradezco mucho. Bueno, seguimos entonces con la doctora Alicia. Ella es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es profesora investigadora titular por oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad del Departamento de Derecho de la Universidad, perdón, unidad, ay no, esa palabra Alicia está muy difícil, me vas a tener que ayudar. Unidad que asca no, dale tú, Alicia. Yo no pude. Quita el micrófono y le dices tú. Azcapotzalco, Azcapotzalco. Le faltó prepararse al moderador, preparar esa palabra. Qué vergüenza con ustedes. También es allí en... No, ya no lo voy a volver a decir. También allí es la coordinadora del eje docente de Derecho Penal, investigadora nacional del CIN, es miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, entre los cargos que ella ha ocupado. En servicio público está el de Fiscal Central de Investigación para Menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Alicia, qué vergüenza contigo haberte fallado en esa palabra tan clave en tu perfil y en tu hoja de vida. Todos sabrán excusarme. Tienes la palabra. No, muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Gracias a Magio, a todos los organizadores de la Universidad del Rosario. Y bueno, saludo a todos mis colegas, los que compartieron ahora el panel conmigo. Y bueno, ya se habrán dado cuenta por la presentación que yo llegué al sistema de justicia juvenil desde el derecho penal, que es mi formación, aunque sí me tocó trabajar en la Procuraduría específicamente con cuestiones de jóvenes y de la transformación del sistema de justicia penal en México. Y llegué a esta ponencia a través, o a esta invitación que me han hecho a través de un trabajo que he estado llevando a cabo con Corina Giacomello, que ella viene desde la sociología y ella hace más trabajo de campo, mucho más trabajo de campo que yo, con mujeres en prisión y empezó a trabajar con adolescentes en prisión y nos encontramos y decidimos hacer un trabajo académico, esa era nuestra idea, o sea, una investigación de corte académico, pero de campo, con jóvenes adolescentes de la justicia juvenil en México, internos y externos, o sea, queríamos ver qué pasaba con los jóvenes que tenían medidas no privativas de libertad, y habíamos proyectado trabajar en Chiapas, porque ella trabaja en la Universidad de Chiapas, y en la Ciudad de México, lo que era el Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México. Ya teníamos todo organizado cuando llegó la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia ya no podíamos hacer las visitas in situ a los lugares, y nos planteamos entonces trabajar con los jóvenes precisamente de Chiapas, en Villa Crisol, en un lugar muy cerca de Tuxtla, que es la capital de Chiapas, a través de Zoom, porque a los jóvenes les cerraron el centro, dejaron de tener visitas, y prácticamente el único contacto que tenían eran nuestros encuentros de Zoom una vez por semana, durante año y medio, en el que pasamos películas, invitamos, en fin, distintas personas, desde historiadores, músicos y gente que había estado en prisión. Y bueno, yo les voy a contar un poquito sobre esos jóvenes y un poquito sobre la justicia juvenil en México en el poco tiempo que tenemos. Les voy a compartir, si me permiten, voy a compartir, espérenme que tengo que encontrar lo que voy a compartir. Voy a tratar de, estoy buscando para poder compartirles la pantalla acá. Lo que no encuentro es, no tengo la posibilidad de compartir, no sé si, ¿por qué? No me permite compartir. En la barra de herramientas que está en la parte inferior debe Sí. aparecer la opción de compartir pantalla. Sí, aquí le pico en compartir pantalla y me aparece algo que no me permite compartir, es lo que no entiendo. A ver, espérame. No sé si entré mal, entré bien o... Espérame un segundito, estoy viendo para no...
Aquí tengo lo que quiero compartir. Ahora espérenme que volví aquí. Yo creo que hay algo en el Zoom que no me permite compartirles, si no voy a tener que, como entré, salí, hice no sé cuántas cosas con el Zoom con ustedes. A ver, voy a volver aquí. Aquí le pongo compartir. Y no me permite el compartir. A ver, pestaña de Chrome, a ver acá. Creo que puede ser que sea en esto, que me permita compartir. No sé. Pero bueno, les voy a leer entonces lo que tengo, ni modo, o sea, bueno, no leerles, pero comentarles, porque creo que yo hice algo que entré 2 veces en el Zoom, y eso es lo que me está impidiendo, o sea, cuando yo le pongo aquí compartir, no me aparece la opción, ¿sí me entienden? Me aparece la pantalla completa, elegir lo que quieres compartir, ventana, a ver, pero cuando le quiero picar en compartir, pestaña de Chrome, no, en fin. Bueno, perdón, no quiero perder más tiempo, entonces voy a plantearles un poco, cualquier cosa les puedo dar la presentación de alguna manera, ¿no? Yo nada más preparé algunos antecedentes de lo que pasó en México, decir que, bueno, que en México, como en toda América Latina, había un modelo de justicia tutelar, paternalista, que es un poco el que todavía en Argentina prevalece, porque quizá ahí faltó el cambio legislativo más fuerte, pero en México sí se llevó a cabo este cambio legislativo a partir de que México aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Fue un cambio paulatino, con mucha resistencia, hubo dentro de México mucho cambio por cambiar el modelo de este modelo a un modelo de protección integral, pero bueno, poco a poco se fue dando un marco normativo a través de una reforma constitucional y varias leyes. Hay una ley de derechos de niñas y adolescentes, que, en fin, son derechos en general, y una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que rige en todo el país, en el que ha receptado estos principios que, en fin, que están establecidos en los instrumentos internacionales y, en fin, reconocen, digo, todos los que están contenidos en la Convención y en los instrumentos no vinculantes. En el sistema mexicano quedan comprendidos en el sistema de justicia juvenil las personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18 al momento de realizar el hecho delictivo. Eso significa que a veces hay en el sistema jóvenes más grandes, pero que han realizado el hecho delictivo entre esa edad. Entonces, es bastante común encontrar en México en general jóvenes hasta 20, 22 años dentro del sistema. Eso más o menos es lo que hay. En este nuevo modelo realmente se ha establecido un proceso especializado, hay salidas alternas, hay medidas no privativas de libertad como regla y medidas privativas de libertad como excepción. Esto ha hecho el cambio de modelo, que se hayan creado muchas instituciones nuevas para por lo menos todos juzgados de adolescentes, ministerios públicos especializados, y bueno, la autoridad administrativa, que es la autoridad de ejecución. Esa es donde precisamente en materia de ejecución, ahora cuando Juan Pablo lo decía, yo realmente reconozco, es donde ha habido menos cambios, porque las instituciones ahí se mantuvieron mucho más. Las otras, como fueron instituciones nuevas, bueno, ahí hubo como más variantes, ¿no? La ley realmente reconoce todos los principios, todos los derechos, o sea, yo creo que no falta ninguno, pero también, como comentaban, una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que se aterriza. Ese es un gran tema, el hacer efectivo los derechos, ¿no? Este reconocimiento de derechos, que puedo decir que en México se ha dado, está en la ley, pero a la hora de hacerlos efectivos es mucho más difícil que eso suceda. Lo que sí es cierto es que el nuevo modelo de justicia disminuyó considerablemente, bueno, no diría yo, de manera drástica, los adolescentes privados de la libertad.
al 2002 podía haber en México 12.000 adolescentes privados de la libertad en todo el país, y hoy día más o menos oscilan en 1.300 jóvenes, mujeres y hombres de la justicia para adolescentes que están privados de su libertad. Eso es realmente, eso podemos decir que ese es un logro del cambio de modelo muy perceptible, ¿no? Sabiendo todas las consecuencias negativas que tiene la privación de la libertad. Hay una lista de delitos en la ley que son por los que se nos puede privar de la libertad, que son secuestro, terrorismo, trata de personas, homicidio, contra la salud, violación, algunas lesiones que ponen en peligro la vida y robo con violencia física. Nada más, en los demás casos no pueden ser los jóvenes privados de la libertad, y la privación de la libertad se da a partir de los 14 años. Menos de 14 años no pueden ser privados de la libertad. Algunos datos de la realidad en México, voy rápido porque quiero detenerme más en Chiapas. Puedo decirles que hay 45 centros de internamientos, la mayoría son centros mixtos, que hay para hombres y mujeres, aunque están en espacios separados. Generalmente las mujeres tienen los espacios más chiquitos, porque como son menos las mujeres privadas que están privadas de la libertad, en fin, eso hace también que muchas veces las condiciones sean más desventajosas para ellas, ¿no? A ver qué más que pueda ser interesante que les pueda decir, que actualmente hay, bueno, número de personas más o menos, les decía que hay 1.445 más o menos privados de la libertad, el 86% hombres, el 14% mujeres, algunos delitos del fuero común, otros del fuero federal, porque en México hay esa diferencia. En el fuero federal hay bastantes menos jóvenes, pero también es porque el fuero federal no se ha instalado totalmente en materia de justicia juvenil. Una realidad mexicana que, en fin, en toda América Latina, pero ustedes saben en México particularmente, es la relación entre los jóvenes y la delincuencia organizada. Algunos estudios que se han hecho, ahí falta trabajar, mucho trabajo de campo, pero han encontrado conexiones entre las pandillas de los jóvenes que se organizan en los jóvenes, a veces incluso en las escuelas, y la conexión entre los grupos de delincuencia organizada y esas pandillas, esos grupos de jóvenes de los cuales van captando jóvenes para que ingresen en el área de la delincuencia organizada. Estos jóvenes son captables un poco por lo que comentaba Mauro, o sea, los ingresos que obtienen perteneciendo a la delincuencia organizada son muchísimo más altos que los apoyos que este gobierno está dando, que en fin, son más que en Argentina porque llegan a casi $200 mensuales, pero de todas maneras, para algunos jóvenes, que son los jóvenes que están en situación como de aprendizaje laboral, tienen ese apoyo durante un año, pero lo que pueden obtener con la delincuencia organizada es mucho más, aparte de que muchos jóvenes que son captados por la delincuencia organizada son jóvenes que vienen de hogares desintegrados. La delincuencia organizada realmente les da una pertenencia a los grupos de delincuencia organizada y muchas veces un prestigio, incluso dentro del medio en que ellos se mueven. Entonces, realmente es difícil competir con, en fin, lo económico, pero también la posición que ellos encuentran, ese lugar en el mundo que encuentran en los grupos de delincuencia organizada. Es algo como muy, muy notorio. En cuanto a los chicos con los que nosotros trabajamos, en Villa Crisol, Chiapas, Chiapas es un estado del sur de México que tiene límite con Guatemala. Entonces ahí también hay muchos migrantes, incluso entre los chicos que estaban en Chiapas, detenidos ahí en Villa Crisol, había un chico de El Salvador y en fin, es común que haya chicos de otros países centroamericanos muchas veces que queden atrapados en el sistema de justicia juvenil, particularmente en estos estados limítrofes. En el centro de Villa Crisol, durante todo este año que nosotros trabajamos, fueron todos adolescentes varones, y la población osciló entre 8 y 16 jóvenes internos. En un espacio que es grande, no podemos decir que las condiciones
de detención que están, en fin, en general el espacio es adecuado, es grande, quizá, claro, con carencias económicas, no tienen todo el personal necesario, encima en épocas de pandemia tenían muy poco acceso, más que, en fin, la directora y 2 o 3 personas más ahí del centro, y los apoyos que se les dan y la educación que se les brinda, pues, en fin, en algunos casos es limitada. Estos jóvenes oscilaban entre los 13 y 20 años, porque paradójicamente hay detenido un joven de 13, aunque está prohibido por la ley, porque como les decía es a partir de 14, pero este muchacho de 13 creo que era un muchacho que ni siquiera realizó una conducta delictiva, pero estaba en una situación, en fin, que requería ayuda y no sabían dónde ponerlo y ahí lo llevaron al centro, ¿no? Entonces, bueno, pueden pasar estas cosas, que las políticas públicas hacia los jóvenes se realicen a través del sistema de justicia juvenil y no de otro sistema quizá de apoyo. Estos jóvenes de Chiapas, algunos pertenecen a etnias indígenas, Alchol, Tzotzil, Celtá, entonces algunos de ellos no hablan muy bien el español y están como, precisamente porque como la privación de la libertad se da por delitos más graves en México, la mayoría de ellos por homicidio, hay algunos por violación y otros por secuestro. Casi la mitad del estudio que nosotros hicimos, les digo, no fue propiamente un estudio, más bien fue de la charla que fuimos teniendo con ellos en esta relación informal en la pandemia, en que ellos, atrapados por esta situación de COVID, no tenían ni siquiera visita familiar, aunque hay que reconocer que en este caso la directora del centro es una persona muy sensible, los comunicaba por videollamadas con su familia, en fin, algunas familias vivían en el interior del estado y no era tan fácil comunicarse, o este chico que es de El Salvador, sí le pudieron hacer algunas llamadas telefónicas con la familia. Pero mucho depende de que estos chicos estén bien, podría decirlo así, de la persona, en este caso de la directora. Esto no ocurre en todos los centros. Esto es un tema a veces más personal que institucional, la manera en que los jóvenes puedan estar en esta situación de privación de la libertad. En este caso, los centros de internamiento de los jóvenes dependen en los estados de las secretarías de seguridad pública de los estados. Y generalmente la lógica de esas secretarías de seguridad pública es una lógica de seguridad, ¿no? Y no una lógica de derechos, no una lógica de integración, no una lógica orientada hacia las necesidades de los jóvenes. Entonces yo creo que la directora en este caso tiene muchas virtudes, entre otras de que ella misma ha tenido que conseguir de sus propias autoridades, en fin, concesiones para que los jóvenes puedan estar en condiciones muy dignas de internamiento, aunque en tema, por ejemplo, de capacitación para el trabajo, y eso son capacitaciones muy básicas, y realmente la capacitación que les da no les, en fin, no los favorece para que cuando salgan en libertad puedan vivir con esa capacitación. Me llamaba la atención también por lo que dijo Bruno en la plática que tuvimos con los jóvenes y en los que nos quisieron contar de esta manera informal. Todos ellos, o no sé, creo que el 80% de ellos refirió que la violación a los derechos humanos, ellos fueron objeto de violación a derechos humanos, sobre todo al momento de la detención por las policías. Todo el tiempo han contado que las policías, algunos incluso los retuvieron ilegalmente, más del tiempo establecido, o sea, se supone que la policía tiene que poner inmediatamente a algún joven que detenga ante el Ministerio Público, pero no, algunos refirieron días, estar detenidos, incomunicados. Uno de los jóvenes que sí pertenecía a un grupo criminal, que lo reconoció incluso, bueno, a ese, claro, ese lo tuvieron más tiempo, lo golpearon para tratar de que denunciara a sus demás compañeros, en fin, todos ellos han referido con las policías circunstancias de ilegalidad, violencia e incomunicación. Y
En fin, creo que esto se da por otras investigaciones que se han hecho en otras partes del país, en casi todo México, ¿no? No es un tema de Chiapas. En Chiapas a veces se agrava porque, en fin, es un estado que tiene selva, entonces entre que el joven es detenido hasta que lo llevan a la capital, puede pasar más tiempo y se presta mucho más a toda suerte de ilegalidades. Los jóvenes nos han Alicia, ¿crees manifestado. que puedes redondear ya en un minutico? Que es que ya Sí, estamos sí, en muy un mal de minuto, tiempo. Te ya estoy agradezco terminando. mucho. Sí. Los jóvenes han manifestado sobre todo, uno de los temores es a salir en libertad, precisamente porque no hay apoyos o sea, en el centro están bien, pero no hay un programa de acompañamiento en la salida en libertad. Algunos de ellos tienen miedo de los propios de los propios grupos criminales a los que pueden haber pertenecido, otros tienen miedo de regresar a su comunidad porque temen la venganza de los familiares de sus víctimas. Hay un joven, por ejemplo, que mató a la mamá, entonces, bueno, el tema de poder salir en libertad no es un tema fácil para ellos y paradójicamente es lo que quieren y al mismo tiempo es parte del temor que tienen. Y las necesidades, entonces, que para terminar, que nosotros podemos así señalar de estos jóvenes con los que en concreto trabajamos, es que se los prepare para la libertad, que haya un acompañamiento para cuando ellos puedan salir en libertad, que haya personal especializado en el centro, que en fin es muy limitado, entonces no es suficiente para todo eso, y que se trabaje con su entorno. Hay poco trabajo con el entorno de los jóvenes durante el internamiento y durante la salida en libertad. Y bueno, nada más agradecerles, espero haber transmitido así en este poco tiempo nuestra experiencia y muchísimas gracias. Y perdón que no pude transmitirle, no les pude compartir el video, pero bueno, espero que se haya entendido más o menos lo que dije. Muy clara la exposición y te agradecemos mucho, apreciada Alicia, por tu muy interesante ponencia. Muy bien, entonces vamos a tener un espacio. Me pidió Mateo que fuéramos muy juiciosos con la hora, entonces tenemos 12 minutos como para dialogar. Yo al tiempo que iba haciendo las preguntas me iba dando cuenta que las preguntas son para todos, entonces pues yo les voy a plantear unas preguntas, pero no dirigida a uno en específico, creo que cualquiera de ustedes podría responderlas, entonces yo simplemente voy a ir haciendo las preguntas y ustedes se animan pues a responder las que ustedes crean que pueden ser interesantes. Entonces empiezo. Yo les voy a confesar, yo no me sentía como me siento en este momento de desesperanzado, tengo que decir la verdad, desde que me leía un libro de un autor de Medellín que sobrevivió pues a la comuna de Medellín en los 80s, en los 90s, y él cuenta, pues escribe un libro contando que vio una foto de él con todos sus amigos del barrio, el libro se llama La Cuadra, y ninguno está vivo. Y eso lo motivó a contar la historia de cómo todos se murieron y cómo todos fueron eternos adolescentes. Nunca salieron de la adolescencia, de las drogas, del sicariato, de todo, porque son eternos adolescentes y se murieron como adolescentes. Entonces, yo no soy optimista y la primera pregunta es saber si alguno de ustedes es optimista. O sea, ahorita mostramos unas gráficas de cómo todos los índices, todas las curvas eran negativas. Más encarcelamiento, más delincuencia, más todo. ¿Cómo ser optimista frente a que esas curvas no van a seguir así en Latinoamérica? Yo quisiera, esa sería como la primera invitación. Yo estoy pensando en los jóvenes, en la pandemia, en el desempleo, ¿cierto? En la situación que estamos enfrentando. ¿Cómo pensar que esto no va a ser más difícil cada vez? ¿Cómo pensar, yo qué sé, en los próximos 20 años? Porque en nuestros países, muchos de nuestros países no se están dando fenómenos de envejecimiento, sino que hay muchos jóvenes. Y eso que normalmente le juega una buena pasada a las economías en cuestiones de desempleo como las que estamos. Hay muchos jóvenes y hay muchos jóvenes desempleados. Hay una distribución de riqueza donde las personas de mayores edades son las que tienen acceso a oportunidades y las que tienen dinero, los jóvenes no. Entonces, digamos, en ese cóctel que se armó con la pandemia, ustedes cómo nos invitarían o qué caminos o cómo, no sé, si algún mensaje optimista tendrán. Entonces esa sería mi primera pregunta. Mi segunda, las mujeres, ¿cierto? Las jóvenes. Pasa, algunas de ustedes, creo que fue Alicia, lo dijo, pues estos sistemas tienen un 85-90% de hombres o de jóvenes, ¿cierto? Entonces están diseñados para todos los tratamientos, las instalaciones, todas las preocupaciones son para los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa en estos centros
con asuntos como el tema de la menstruación o con asuntos femeninos para los cuales el sistema ni se preocupa porque pues al fin y al cabo son hombres jóvenes los que cometen delitos y los que hay que pensarse su tratamiento, cómo es el tratamiento de las mujeres, de las jóvenes, cómo es toda esta cuestión. Tercera, esta es como una pregunta muy íntima, muy biográfica. Yo quería saber, ustedes cuentan básicamente una historia muy similar, ¿cierto? O sea, jóvenes que son atrapados para hacer los eslabones más bajos y de las cadenas como criminales, de las redes criminales, que son casi la carne de cañón, ¿cierto? Ellos, los otros se hacen a una distancia segura de la policía y dejan a los jóvenes ahí, pues corriendo todos los riesgos y todo. Si esto es así, ¿cómo hacen ustedes para aproximarse a estos jóvenes sin victimizarlos? Porque a mí siempre me pasa eso cuando trabajo con grupo de prisiones y yo le digo a mis estudiantes, no infantilicemos a estas personas, no les restemos agencia moral, ¿cierto? Tampoco las veamos como unas víctimas que no tienen en sus manos sus destinos, sino que son, ¿cómo hacen ustedes eso? ¿Cómo es eso en el día a día de ustedes? ¿Ustedes sí les restan agencia moral y simplemente son víctimas de las circunstancias? ¿O ustedes, o sea, cómo es ese tratamiento para ustedes? Y una última pregunta también de este corte, porque sé que algunos de ustedes trabajan, no, pues todos creo que trabajan muy directamente con estas poblaciones. ¿Qué los motiva a trabajar? ¿Qué los motiva a luchar? Porque lo que estamos aquí contando sobre sistemas, ¿cierto? Un involucramiento de sistemas económicos, sistemas sociales, de cultura, de todo que pone a los jóvenes en esta posición. Mauro, desafortunadamente no va a desaparecer porque tú hagas tu trabajo bien. O sea, desafortunadamente no va a pasar eso. Yo recuerdo en Colombia un magistrado que uno lo veía tocar guitarra todos los días en el trabajo y se escuchaba una guitarra y él era tocando todos los días la guitarra. Y algún día vi por la televisión, hicieron uno especial, era el magistrado con más congestión judicial en el país. Entonces él ya decía, pues qué diferencia hace si yo me pongo a hacer este trabajo o no. O sea, tengo 1.500 expedientes. Si hago uno, pues felicitaciones, tengo 1.499. O sea, ya estoy por encima del bien y del mal. Mauro, ¿cómo hacer para no sentirse ustedes así? O sea, ¿es uno más o es uno menos? Pero el sistema, todo este sistema mundial, todo este sistema económico, todo este sistema, todo lo que hay, toda esta trama, pues desafortunadamente ustedes prácticamente están arando en el desierto. Entonces, ¿cómo seguir con esa motivación? ¿Cómo seguir con esas ganas de transformar cuando se sabe que uno es un pedacito tan chiquito? Entonces, no sé, yo quería dejarles Bueno, no sé esas preguntas. Mauro quiere empezar, perfecto. Si quieren empiezo. Vale, Mauro, adelante. Bueno, sí, es esa pregunta creo que hacérsela es lo que nos mueve. O sea, porque el día que tengamos la respuesta, uno va a decir, porque también lo que pasa dentro de la institución es que uno se amolda. Y el amoldarse es lo peor, no tener preguntas es lo peor que puede pasar porque uno está reproduciendo el sistema. A su vez, a nivel individual, no solo los chicos son carne de cañón, los trabajadores somos carne de cañón. Porque el sistema penal es lo último de lo último, no solo para los que están de un lado de la reja, sino para los que estamos del otro lado. Entonces, nosotros, por lo menos al principio, y creo que todavía buscamos lo colectivo. O sea, cuando yo hablo, nosotros al año de estar trabajando, conformamos un grupo de investigación, un colectivo de investigación militante. Y eso nos hacía pensar más allá. Entonces, lo que contaba Alicia, nosotros logramos que la misma institución realice denuncias penales a los policías que traían torturados a los jóvenes desde la comisaría. Si nosotros, los trabajadores, no hubiéramos hecho una presión mediática y política sobre la misma institución que a nosotros nos contrata, que es el Estado, esos jóvenes hubieran seguido siendo torturados. Todavía lo son, porque ¿qué pasó? Con los años, la misma sociedad, como contaba Cristian antes, o sea, hay toda una presión mediática de la sociedad, de la reacción social, para agarrarse con un pibe, como le decimos en Argentina, de 16 años, pobre, y no con un rico que está evadiendo millones y millones de impuestos o directamente dedicándose al narcotráfico o al lavado de activos. No, la gente y los medios de comunicación recaen sobre el joven de 16 años. Para hacerla corta, digamos, el futuro es
lo que peleemos para que sea. Y a nosotros nos dan fuerza y perspectiva y motivación los mismos jóvenes. A mí hace 2 días, por ejemplo, me escribió por Messenger, por Facebook, un joven con el cual nosotros hasta viajamos a Buenos Aires, o sea, fuimos a un festival de poesía, un festival de cine, y él sigue preso, está en cárcel de adultos. Y después de 2 años, que yo no supe más nada de él, me buscó y me encontró por Facebook, me escribió agradeciendo, no a mí, digamos, pero sí al grupo de acompañantes, agradeciéndonos por las enseñanzas que nosotros le dimos a él cuando estuvo preso en una cárcel de jóvenes. Y él sigue preso, digamos, y va a salir dentro de 2 años con suerte. Pero él, a nivel subjetivo, al día de hoy, digamos, se tomó el trabajo de buscarme y de agradecernos a todos, no solo a mí, el haberle dejado a él enseñanza, que no sabemos si le va a servir para cuando salga y lo que sea. Pero bueno, ese es nuestro grano de arena, como también hay otros jóvenes que hacen lo mismo ya en libertad y diciendo, tengo un trabajo, tengo familia, me la rebusco, o sea, porque tampoco es... Pero bueno, esos pequeños cambios son los que nos motivan a seguir. Y como decía antes, poner el foco, cambiar el foco. O sea, acá el foco es los que manejan la cuestión, los que desde el Estado destinan presupuesto a otras cosas y no a esto, bueno, como lo de las mujeres. Si nadie habla de las mujeres, nadie se entera y el Estado no hace nada. Acá pasó eso, o sea, nadie sabía, ni nosotros sabíamos que había jóvenes menores presas. Cuando nos enteramos, claro, el Estado ahí puso la atención, los medios, y ahora dentro de todo hay un proceso en donde, bueno, se destinaron más recursos, pero si nadie hablaba, había hasta una chica que estaba con 7 meses de embarazo y nunca había tenido un control. Pero claro, era algo que nadie prestaba atención. Hasta que le pusimos también como trabajadores la atención, reclamamos, los juzgados se enteraron cómo estaban, y bueno, hicieron controles, y ahí cambió. Pero bueno, eso es permanente, es algo que hay que seguir luchando, digamos, es lo único que puedo decir. Yo nada más, Muchísimas Juan gracias, Pablo, Mauro. Adelante, sí, Alicia. quisiera para completar esto, decir que en nuestro caso, mira, de los chicos con los que hemos estado trabajando de esta manera totalmente informal y medio, entonces, como de una manera muy horizontal con ellos, pues uno entró a la universidad, otro salió y realmente mató a una persona, y otros no, otros salieron y se acomodaron, en fin, se hace lo que se puede, lo importante es ellos mismos apoyarlos en su salida, en que tengan, en fin, la posibilidad de integrarse y saber que, bueno, que tenemos poco a poco que ir cambiando las cosas, no va a ser directamente. Lo que yo sí he notado en México a propósito del tema de las detenciones y de las violaciones, es que si bien el sistema de justicia juvenil mexicano es bastante benévolo en el sentido que la mayor pena son 5 años, entonces los defensores públicos también se lo toman como que, bueno, si lo golpearon un poquito no importa, total va a estar poco tiempo, o sea, como que a veces no se toman muy en serio esas violaciones que yo creo que, en fin, lo que dice Mauro es muy importante, hay que realmente oponerse a que eso suceda, y hay que, desde lo que trabajamos el tema, tratar de ser propositivos, ¿no? Qué bueno que ellos lo hagan desde adentro de la institución, no es tan fácil, ¿eh? Nosotros desde afuera, desde la academia y desde los grupos que en México se está consolidando un grupo de trabajo con jóvenes, podemos hacer algo. Muchísimas gracias, querida Alicia. No sé si Bruno quieres cerrar. Sí, sí, no sé si 1 minuto, pero bueno, voy a hablar de una experiencia, una historia aquí de mi estado, de Rio Grande do Sul, porque con la pandemia y las restricciones de acceso a las unidades penitenciarias, a los penales, las familias empezaron a hacer una gran organización y tenemos hoy aquí en el Rio Grande do Sul una asociación que tiene más de 40 comisiones familiares que están en todo el estado. Así que eso fue un movimiento muy interesante de organización de familiares de personas detenidas y creo que eso puede ser así, para mí es
me deja un poco más optimista por el tema de estas personas también, de esta organización de familiares también participar y presionar el gobierno del Estado para políticas públicas en beneficio de las personas detenidas. Entonces, pienso que eso es muy importante para pensar así un camino mejor contra la violencia institucional. Y lo que me motiva es justo eso de un camino, una jornada, que es una jornada de resistencia a estas violencias. Entonces, este ejemplo que hablo de esta organización que empezó con la pandemia es un ejemplo de una organización de familiares que puede tener mucha fuerza para luchar contra la violencia institucional. Muchas gracias. Sí, Bruno. No, muchísimas gracias a los tres por sus respuestas. Yo creo que muchas veces cuando uno se acerca a todos estos temas del control del delito, del gobierno del delito, se acerca a través de macro relatos como el de David Garland, ¿cierto? Ahorita que hablamos del giro punitivo, en donde uno parece un actor demasiado chiquito, ¿cierto? Esos relatos son demasiado rocosos y demasiado grandes y parece que no hubiera nada que hacer, ¿cierto? Esto es lo que está pasando desde los 80s, la política de drogas en Estados Unidos y esto va a pasar. Pues no son tan rocosos, ¿cierto? No son tan cerradas esas estructuras y es esa mirada micro, esa mirada al caso, esa mirada a los que, Alicia, como tú decías, a esa, pues no todos pasa lo mismo y no siempre son hombres, hay veces son mujeres y hay un montón de situaciones variantes y en esa variedad y en esos cambios y en esos pequeños relatos y en esas pequeñas historias es que encontramos motivaciones para seguir trabajando, ¿cierto? Yo no creo que sea tan robótico y tan una máquina tan aceitada y tan exacta. Entonces se le pueden asestar de vez en cuando ciertos golpes y con esos golpes nos animamos y nos cargamos de valor para seguir en luchas. Entonces, nada, súper estimulante todo lo que nos plantean. Como buenas exposiciones se va uno con más preguntas, con más dudas y con más inquietudes que respuestas y creo que eso es lo más interesante que puede pasar en un espacio de estos. Yo les agradezco muchísimo a los ponentes por haberse ajustado el tiempo, por su juicio, por su rigurosidad, por sus exposiciones, por su generosidad para compartir no solo, digamos, su conocimiento, sino sus experiencias. Y bueno, al resto del público, a quienes nos están viendo, invitarlos a nuestro cuarto y último panel, ¿cierto? Se va a hablar desde las 4 de la tarde, se va a hablar de juventud y crimen organizado en Colombia. Estoy seguro que se seguirán debatiendo muchas de las preguntas que aquí quedaron planteadas, ¿cierto? Creo que hay frentes comunes y cuestiones que se seguirán hablando. Entonces, nada, doy por finalizado este tercer panel, agradeciendo nuevamente a los panelistas y a la panelista por sus excelentes intervenciones. Un saludo y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Saludos a gracias. todos. Chao, chao. Saludos. Hasta luego. Adiós. Bye, bye.